Bueno, nada, primero que nada, quiero darles la bienvenida a este webinar de Aprende a adquirir y almacenar los datos de tus procesos industriales. Vamos a hacer ejemplos reales usando el protocolo Ethernet IP para comunicar con un PLC de Allen Bradley y poder enviar los datos a Timescale DB. ¿Ok? Bueno, quisiera agradecerles a todos por vuestro tiempo, por poder participar en este webinar. Mi nombre es Pedro Loreto. Yo trabajo como account manager en Vester Business. Yo estoy ubicado en las oficinas de Vester en España, específicamente en Barcelona. Y bueno, conmigo están Fernando Álvarez, que también es account manager y también se encuentra en nuestra oficina en España. Y bueno, y Diego, está Diego Messen, que bueno, es como nuestro homólogo, pero en la oficina de Bester, Costa Rica. ¿Ok? Importante que cualquier pregunta que tengan durante el webinar la pueden dejar en el chat. Tanto mi compañero Fernando como Diego van a estar ahí atentos al chat. También que tengan presente que se va a grabar, el webinar se va a grabar y una vez finalizado, en los próximos días recibirán la grabación con todo lo que vamos a mostrar en el webinar. ¿Ok? También, bueno, uno de los motivos por el cual queríamos hacer este webinar es para mostrar las novedades que tenemos en la nueva versión de nuestro software Vinode. Estamos lanzando la versión 1.22 y bueno, y eso era uno de los principales motivos por los cuales queríamos hacer este webinar, para mostrar cuáles eran esas funcionalidades y bueno, y al final poder tener una demo para enseñarles un caso de uso real de estas nuevas funcionalidades. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué veremos hoy? Muy probablemente muchos ya estén familiarizados con la herramienta Vinode. Si hay alguien que no conoce la herramienta, vamos a hacer una breve descripción de qué hace el software y para qué tipo de proyectos más o menos los utilizamos. Y bueno, y luego después ya vamos a entrar un poco más en materia de mostrar las nuevas capacidades que tiene el software. Entonces, bueno, esto es un poco como que los puntos que vamos a seguir. Vamos a explicar brevemente quiénes somos, qué es el software Vinode para las personas que no lo conocen, las novedades que tenemos, los motivos por los cuales actualizar el software a la última versión y vamos a hacer la demo con un PLC que tenemos acá real en nuestra oficina en España de cómo vamos a hacer esa captura de datos y movimientos de datos hacia el timescale DB. ¿Ok? Muy importante que, bueno, si se quedan hasta el final del webinar, hay un bono exclusivo para todos los asistentes bueno, que están unidos a la llamada. ¿Ok? Bueno, aquí simplemente un poco de historia de Vester Business. Nosotros somos expertos en soluciones en proyectos de movimientos de datos industriales y también en la parte de explotación de datos industriales. Tenemos más de 20 años de experiencia trabajando en este tipo de proyectos. Y bueno, tanto Diego como Fernando y como yo trabajamos en el departamento de conectividad industrial de Vester. Básicamente trabajamos con dos líneas de productos. Están las soluciones de Matrix con OPC, que muy probablemente la mayoría de ustedes ya las conozcan. Y también tenemos la otra línea de negocio que es VNode. ¿Ok? Luego tenemos otros departamentos dentro de la empresa que se encargan de otras líneas de negocio dentro de Vester. Tenemos un departamento encargado de la parte de visualización y explotación de datos industriales que trabajamos con el SCADA Advice, es un departamento aparte, eh, aparte de nosotros. Y luego también tenemos un departamento enfocado en cursos especializados. Generalmente damos cursos sobre tecnología OPC, protocolos industriales, ciberseguridad. Y bueno, y este departamento se encarga de organizar todas estas formaciones. Vale, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, tanto Fernando como yo estamos en la oficina de España. Luego tenemos una oficina en Francia, ¿verdad? Tenemos la oficina de Costa Rica, donde está nuestro compañero Diego. Y también tenemos una oficina en Estados Unidos. Entonces, bueno, con esta estructura que tenemos, garantizamos poder cubrir como que todos los usos horarios que podamos tener a nivel mundial
porque nosotros prácticamente hacemos proyectos en todo el mundo y tenemos clientes en todo el mundo, como pueden ver en este slide. Entonces, bueno, desde las oficinas que tenemos en Europa, cubrimos todo el territorio de EMEA y luego con la oficina de Costa Rica y de Estados Unidos, cubrimos todo el territorio de América. Vale, entonces, bueno, ¿qué es el software Vinode? Para los que no conocen la herramienta, Vinode entra dentro de lo que se conoce como un Gateway IoT y es muy importante que sepan que es una solución completamente de software. Es un software que puede funcionar prácticamente en cualquier hardware. Entonces, bueno, es un software que es modular y los agrupamos como en tres tipos de módulos. Tenemos los módulos de adquisición de datos, que son los módulos que nos permiten recoger datos de fuentes de datos externas. En la mayoría de los casos suelen ser datos de fuentes, bueno, fuentes de datos que se encuentran en una red de OT o en el shop floor. Entonces, bueno, ahí soportamos todo este tipo de protocolos. Podemos hablar directamente con PLCs de Siemens, soportamos tanto el OPC clásico como el OPC UA. También tenemos un driver para hablar con dispositivos Modbus. Tenemos el nuevo Ethernet IP, que es uno de los motivos por el cual hicimos el webinar para conectar con PLCs de Allen Bradley y otro tipo de PLCs que soporten este estándar Ethernet IP. Bueno, luego tenemos BACnet, tenemos DNP, que es muy utilizado en América. Y bueno, en fin, en función del tipo de fuente de datos que tenemos, muy probablemente tengamos un driver de OT para poder leer los datos de la fuente de datos. Luego tenemos otro tipo de módulos que nosotros lo catalogamos como los módulos de tratamientos de datos, donde una vez leemos el dato de la fuente de datos, podemos hacer cualquier lógica agregado o escalado con la variable en el mismo software con el que leemos el dato de la fuente de datos, podemos hacer este tipo de funciones. Y también Vinode tiene un historiador propio, ¿ok? Que el historiador suele trabajar con MongoDB y ahora la nueva versión soporta TimescaleDB, ¿ok? Y por último, luego, dependiendo de lo que queramos hacer con los datos, tenemos diferentes formas de entregarle los datos a aplicaciones finales. Entonces, bueno, podemos ser servidor OPC-UA cuando hace falta enviar datos a sistemas tipo SCADA. Tenemos también un servidor REST. Este lo utilizamos mucho cuando hay que enviar datos a sistemas ERP tipo SAP o Navision, ¿verdad? Luego tenemos el estándar MQTT, bueno, el protocolo MQTT, que también es muy utilizado cuando hace falta enviar datos a la nube, ¿verdad? Todos los vendors en la nube, tipo Amazon Web Services o Azure, soportan este estándar. Bueno, y otras formas más. Dependiendo de lo que tengamos aguas arriba, tenemos múltiples formas de entregarle los datos. ¿Ok? Al día de hoy, simplemente para que se hagan una idea, tenemos más de 50 módulos desarrollados y listos para utilizarse dentro el software Vinode. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a las características principales de Vinode. Es un software que es plug and play. No hace falta desarrollar nada para empezar a trabajar con el software. Es un software que todos los módulos están listos para utilizarse. Es un software que es para usuarios finales y simplemente hay que parametrizar el software para poder empezar a trabajar con él. Evidentemente hay que conocer el protocolo que vamos a utilizar, tanto el protocolo de adquisición de datos como el de entrega de datos, pero si conocemos el protocolo, simplemente lo parametrizamos y ya podemos en unas pocas horas, podemos estar leyendo datos y moviendo datos con Vinode, ¿ok? El software, bueno, como decía un poco antes, es multiplataforma, se puede instalar tanto en Windows como en Linux, se puede instalar en máquinas virtuales, en Dockers o en máquinas físicas, no importa, se puede instalar prácticamente en cualquier ordenador, ¿ok? Y bueno, y aquí entramos en uno de los principales diferenciadores de Vinode respecto a otras soluciones que hay en el mercado. Como decía, Vinode es un gateway IoT que puede tener los tres tipos de módulos que mencioné en el slide anterior, pero una de las ventajas de este software es que te permite hacer una red de VNodes, como pueden ver en esta imagen que tengo acá a la derecha.
Entonces, no importa si tenemos diferentes sitios remotos o tenemos una arquitectura distribuida con diferentes redes de control, nosotros podemos instalar un vNode en cada sitio remoto. Luego, lo clásico, el vNode central suele ir en una red de control o de repente un ordenador que tenemos en la nube o simplemente puede ser un ordenador que está en una red diferente a la red de control, ¿verdad? Y esta comunicación entre vNode resuelve dos cosas muy importantes. Una es la fiabilidad del dato, que para eso se utilizan mecanismos de store and forward, que los voy a explicar un poco más a detalle más adelante, para tener la fiabilidad del dato cuando movemos datos entre redes o entre OT y la nube o entre OT e IT. Y lo segundo es el tema de la seguridad del dato. vNode te permite hacer algo que se conoce como conexión inversa, ¿verdad? Luego, muy probablemente lo sepan, vNode se configura a través de un entorno web. Esto es bastante potente porque te permite configurar el software localmente, estando en el mismo ordenador donde está el software instalado, o lo podemos configurar desde un ordenador remoto. Luego, el software es completamente independiente del proveedor del hardware. El software se puede instalar, de hecho, desde una Raspberry Pi con recursos bastante limitados para mover unos cientos de tags, hasta un ordenador súper potente para mover bueno, sí, cientos de miles de tags, ¿ok? Todos los módulos de vNode no están limitados, simplemente dependen de los recursos del ordenador donde se instale el software, ¿verdad? Y los requerimientos de hardware, como decía, son mínimos. Dependiendo, al final depende un poco de la cantidad de eventos que vayamos a gestionar por segundo. Hará falta un hardware u otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es este tema del store and forward entre vNode? Bueno, es muy fácil. Imagínense que tenemos un nodo remoto que está en una red de control leyendo, bueno, en este ejemplo, de unos power meter, de unos medidores de potencias, ¿verdad? Luego esos datos van a un vNode central y en el vNode central los estamos historizando y estamos visualizando un gráfico de tendencia en un SCADA, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros estamos viendo nuestro dato, lo estamos historizando en la base de datos y de repente, por ejemplo, acá como pueden ver en el dibujo, tenemos un corte a las 7 de la mañana. Entonces se crea un buffer localmente en el nodo remoto, se guardan todos los datos y una vez se recupera la comunicación física entre el vNode remoto y el vNode central, el vNode remoto vacía este buffer, le envía todos los datos al central con el timestamp original del dato. Entonces eso nos garantiza que en nuestro SCADA, en estos gráficos de tendencia, no vamos a tener ningún hueco de datos en el tag que estamos visualizando. Y a su vez en el historian vamos a tener completamente toda la información histórica de la variable. No perdemos datos. ¿Ok? Luego, un poco más la parte de seguridad. En vNode, que es otra de las fortalezas del software, eh, cuando nosotros hacemos esta conexión entre vNode, nosotros podemos definir qué vNode inicia la llamada TCP/IP contra el otro vNode. Entonces, para aplicar buenas prácticas de ciberseguridad, nosotros en la mayoría de los casos configuramos para que sea el vNode remoto el que inicie la sesión TCP/IP con el vNode central, porque eso implica a nivel del firewall que tenemos en la red de control que todos los puertos entrantes del firewall los podemos mantener completamente cerrados, los puertos entrantes. Entonces, bueno, ahorita por políticas a nivel de ciberseguridad de los departamentos de IT de las empresas, están buscando este tipo de soluciones. Porque tener un puerto abierto en el firewall de control, eso es una vulnerabilidad. Cuando un hacker entra a nuestra red de IT, que es habitualmente la red que tiene salida a Internet, que es donde están los usuarios, él va a buscar cualquier vulnerabilidad en la red para tratar de meterse en nuestras redes de control. Entonces, bueno, manteniendo estos firewall, los puertos entrantes completamente cerrados, los departamentos, bueno, tenemos una red mucho más segura, ¿ok? Y bueno, aquí como lo pueden ver, casi siempre los gerentes de IT van a estar bastante felices con este tipo de aplicaciones. Es importante aquí destacar que una vez se establece la sesión TCP/IP, la comunicación puede ser bidireccional si queremos.
Si luego hace falta enviar alguna consigna desde el Vinode central, desde el SCADA o desde la base de datos, hay que enviar una receta y enviarla a los sistemas de control. Si queremos, se puede hacer, porque una vez se establece la sesión, es una sesión TCP/IP. ¿Ok? Vale, perfecto. Seguimos avanzando. Entonces, bueno, ¿cuáles son estas novedades que tenemos en la nueva versión de Vinode? Entonces, bueno, ahora es muy fácil integrar Vinode con cualquier aplicación de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, para ello tenemos un nuevo módulo llamado el Vinode MCP Server, ¿verdad? Este MCP fue un protocolo que fue creado por Anthropic, ¿ok? La empresa de inteligencia artificial. Y luego, bueno, luego Anthropic abrió este protocolo o este estándar a la comunidad y ahorita es un protocolo completamente open source y es un protocolo que nos permite hacer el correcto uso de poder conectar aplicaciones de inteligencia artificial con, sí, básicamente con aplicaciones externas, ¿ok? Entonces, ahora todos los datos que nosotros tengamos disponibles en Vinode, ya sean datos del propio Vinode, de estado de conexiones, de estado de los módulos, de estado de los enlaces entre Vinode, tanto los datos de proceso que estamos leyendo en tiempo real, datos históricos que podamos tener historizados dentro del propio Vinode. Ahora, a través de este servidor MCP, todos pueden estar accesibles para un agente de IA que bueno, que al final el agente de IA por detrás lo que tiene es un modelo tiene una LLM, ¿ok? Entonces, bueno, simplemente que sepan, esto es algo como que bastante nuevo. Nosotros vamos a hacer luego un webinar, muy probablemente en el transcurso del año, dedicado exclusivamente a mostrar esta parte del MCP Server. Pero bueno, aquí les adelantamos que si en algún momento llegan a tener necesidades de este tipo, bueno, que sepan que ya Vinode está preparado para poder integrar sus datos con cualquier herramienta de inteligencia artificial. ¿Ok? Vale, perfecto. Luego, bueno, más novedades. Ahora respecto a protocolos tanto de adquisición como de entrega de datos, hemos incorporado estos tres protocolos. Ahora Vinode, bueno, Vinode anteriormente ya podía ser cliente IS-102, podía ser cliente IS-104. Ahora hemos añadido la capacidad de ser esclavo o servidor IS-104, que bueno, que es un protocolo bastante utilizado para publicar datos de telecontrol hacia sistemas escadas o centros de control, ¿verdad? Luego también ahora tenemos el Sparkplug Host Application. Anteriormente teníamos el Sparkplug Client Application, que era para servir datos usando el protocolo Sparkplug. En caso de que no lo conozcan, el protocolo Sparkplug está basado en MQTT, ¿verdad? Es un protocolo basado en MQTT y está orientado a Internet de las cosas, ¿ok? Entonces, pero es un protocolo bastante similar a MQTT. Entonces, antes teníamos el Sparkplug Client que servía para publicar datos y ahora tenemos el Sparkplug Host Application, que ahora somos capaces de poder consumir datos de otros nodos que se encuentren distribuidos. Y bueno, y por último, tenemos el nuevo driver de Ethernet IP, que bueno, nos permite comunicar principalmente con PLCs de Allen Bradley o Rockwell o otros PLCs que soporten este estándar de comunicación. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto sí es un cambio bastante interesante. Es referente al historiador nativo de Vinode. Hasta el momento, en todas las versiones previas del software, el historiador nativo de Vinode solo soportaba almacenar los datos en una base de datos MongoDB. Podía ser una base de datos MongoDB embebida que te la instanciaba el propio software o podía ser una base de datos MongoDB externa. Ahora, el historiador nativo de Vinode también tiene la capacidad de almacenar los datos adicional a MongoDB, también los puede guardar en TimescaleDB. ¿Ok?
Entonces, bueno, TimescaleDB es una base de datos de series temporales y esta base de datos es como una extensión de PostgreSQL. Entonces, bueno, básicamente lo que hace falta es instalarse el Postgre, que es una base de datos open source, que es muy robusta para gestionar gran cantidad de datos y para que el acceso a los datos sea muy rápido, ¿verdad? Y una vez tenemos instalado el Postgre, se le instala encima el TimescaleDB, que es una extensión del Postgre, y ahora el historian de Vinode puede apuntar a ese TimescaleDB. ¿Ok? Entonces, bueno, es muy fácil para cualquier tag que ya tenemos dentro de Vinode historizarlo ahora en TimescaleDB. Otra funcionalidad adicional que ahora tiene el Historian y es que si por algún motivo la base de datos no está disponible o se rompe la comunicación entre Vinode y la base de datos, este módulo también ahora soporta Store and Forward. Entonces los datos no se pierden, sino que una vez se restablezca la comunicación con la base de datos, los datos van a ir a parar en la base de datos. Entonces, bueno, esto nos da como que bastante flexibilidad porque si lo comparamos con Mongo, Mongo es una estructura, bueno, es una estructura de datos completamente diferente. En caso de TimescaleDB está basado en estándar SQL. En el caso de Mongo es diferente, la curva de aprendizaje es diferente porque es una estructura o es una base de datos no relacional, está basado en documentos, básicamente. Y bueno, para proyectos o para personas que están más familiarizadas con SQL, es mucho más fácil trabajar con el TimescaleDB. ¿Ok? Bueno, y de hecho esto lo vamos a mostrar ahora en la demo. Esto es uno de los módulos que vamos a utilizar en la demo. ¿Ok? Luego, respecto a la parte de alarmas, ¿verdad? Ahora en Vinode, ahora el módulo Notifier soporta directamente webhook. Esto es como un estándar que se utiliza cuando queremos integrar plataformas de mensajería tipo Slack, WhatsApp o Telegram, ¿ok? Entonces, bueno, básicamente necesitamos como el URL del webhook con alguna configuración adicional a nivel de usuarios. Y ya ahora Vinode está disponible para integrarse con estas plataformas de mensajería. Y bueno, y esto va muy de la mano con las mejoras que estamos haciendo en el apartado de alarmas dentro de Vinode. Hemos hecho cambios sustanciales en el apartado de alarmas dentro de Vinode para aquellos que usen alarmas y ahora tenemos unas configuraciones más dinámicas de alarma, podemos definir umbrales, podemos decir si estamos dentro o fuera del umbral, ¿ok? Ahora es como hay muchos más campos para configurar respecto a la alarma y también podemos hacer múltiples condiciones personalizables. Ahora las alarmas se pueden comparar directamente contra otros tags que estamos leyendo dentro de Vinode. Entonces, bueno, ya las alarmas podemos cubrir casi todo lo que ahora se pide en estándares de alarmas en entornos industriales, como puede ser la ISA 18.2. Y bueno, todas estas mejoras que estamos haciendo en el apartado de alarmas, al final lo que nos interesa es poder como que reducir los falsos positivos que podamos tener. ¿Ok? Vale, perfecto. ¿Qué más? Bueno, siempre la seguridad es como que un tema muy importante para nosotros. Continuamente nos encontramos reforzando la seguridad de Vinode. Y bueno, para que lo sepan, ahora Vinode soporta doble factor de autenticación al momento de loguearnos o ingresar a la interfaz de configuración del software. Ahora tenemos políticas de contraseñas mucho más estrictas. De hecho, si ahora haces una instalación de Vinode desde cero, inmediatamente te pide cambiar el password que trae el software por defecto. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, el cifrado, esto es respecto al cifrado entre las comunicaciones de Vinode. Ahora se incrementó, ahorita soportamos certificados de 4096 bits, ¿ok? Y también estamos utilizando la última criptografía disponible que hay en el mercado, ¿ok? Entonces, con estos cambios se garantiza como que la mayor seguridad disponible que se encuentra hoy
en el mercado. Luego hemos eliminado compatibilidad con antiguas versiones de TLS. Cuando al momento de configurar los links entre Vinode podías jugar con la versión del TLS que estabas usando. Y es para como que para garantizar que las comunicaciones sean lo más segura posible. Y también bueno, también está un poco en la parte de fin de soporte a sistemas operativos muy antiguos, principalmente referentes a Windows y arquitecturas a ARM32. Esto es simplemente, o sea, simplemente son cambios que se hacen a nivel de desarrollo para poder ofrecer la mayor seguridad y rendimiento posible. ¿Ok? Vale, perfecto. Entonces, bueno, aquí simplemente para repasar un poco por qué actualizar Vinode. Bueno, eso, ya si actualizamos a la última versión, ya los datos pueden estar disponibles para cualquier aplicación de IA a través del nuevo módulo del MSP Server. Luego, si hace falta utilizar alguno de los nuevos protocolos de adquisición como entrega de datos, ya sea IS-104 o de repente tenemos algún PLC Allen Bradley que tengamos que integrar en alguna aplicación existente. Bueno, teniendo la última versión, vamos a poder utilizar las últimas versiones bueno, los últimos módulos disponibles. Es importante que, bueno, así no hayan todavía adquirido estos módulos. Como bien saben, los módulos se pueden crear y simplemente se pueden testear en periodos de pruebas, ¿ok? Entonces, bueno, eso te da mucha flexibilidad porque no es que tienes que añadir un plugin nuevo ni nada, sino que simplemente al instalar y actualizar el Vinode, ya todos estos módulos van a estar disponibles para cualquier prueba de concepto, ¿ok? Luego, en caso de que quieran incrementar la seguridad, para tener el doble factor de autenticación, también se recomienda actualizar el software. Y bueno, y lo último, si quieres trabajar que el historial nativo de Vinode, ya los datos no vayan a Mongo, sino que a lo mejor te conviene más trabajar con una serie temporal tipo Timescale DB, bueno, esto ya va a ser posible con la nueva versión del software. ¿Ok? Vale, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a la parte de la demo, ¿ok? Eh, no sé, por ahí está, Fernando, ¿estás por ahí? Sí, de momento no hay consultas. Bueno, lo que decíamos, si durante la demo Ujú, tienen preguntas o un poco de lo que venía comentando Pedro sobre Vinode, veo que hay ujú. muchas personas que sí, que ya lo conocen y la han utilizado y otras personas que no. Bueno, pueden escribirlas en el chat y yo las voy respondiendo. Creo que un poco por aportar algo a lo que comentaba Pedro, Sí. eh, a lo que, por nuestra experiencia en los proyectos de conectividad, a lo que está apuntando la industria, digamos que anteriormente veíamos que cada necesidad de conectividad se resolvía con un driver específico. Yo tenía un proyecto de comunicar unos PLCs con una SCADA y vale, yo me iba a un driver que me permitiera traducir los datos de ese PLC a esa SCADA. Luego iba a tener un proyecto de comunicación con RP y me buscaba otra solución. Entonces, a lo que está apuntando la industria es al uso de estos IoT gateways como Vinode, que justamente tienen todos esos módulos o Ujú, funcionalidades. Entonces, lo que nos sucede habitualmente es que vamos a un proyecto con Vinode, resolvemos una necesidad puntual, como puede ser esta demo, leer datos de Allen Bradley y meterlos en una base de datos, pero lo importante es saber que en el futuro todos esos módulos están allí. Y si en el futuro yo tengo que enviar datos a otra base de datos, a un RP, a un sistema MES, por algún otro protocolo, no tengo que rehacer toda esa conectividad con mi capa de OT, sino que ya los datos están allí disponibles en Vinode, es solamente cuestión de añadir el conector correcto. E incluso, como decía Pedro, se puede probar. Si yo estoy publicando los datos en una base de datos, pero tengo un proyecto donde los tengo que publicar por MQTT, voy al Vinode que ya tengo en funcionamiento, creo un nuevo módulo y esos mismos datos que los tengo publicando a la base de datos los publico por MQTT. Entonces, sí, básicamente eso como para que vean, nosotros hemos notado como esa evolución de ya no se resuelven necesidades puntuales, sino que se buscan herramientas que permitan estandarizar toda esa adquisición de datos y que estemos preparados, ya sea un proyecto de movimiento de datos seguros de OT a IT o algún proyecto de recolección de datos de sitios remotos, que ya todas esas necesidades futuras
puedan estar resueltos dentro de la misma plataforma, ¿vale? Un poco eso. Y bueno, ahora sí han hecho algunas preguntas, Pedro, si quieres las voy respondiendo mientras Vale, vas con vale, la demo. perfecto. Vale, buenísimo. Bueno, esto es un poco la prueba o la demo que vamos a hacer, ¿verdad? Bueno, es bastante sencilla la arquitectura. Vamos a tener un PLC que tiene esta IP, la 3.225. Es un PLC Allen Bradley micro de la familia 800, el modelo específico 850, ¿verdad? Vamos a usar el nuevo módulo de Ethernet IP para coger datos de este PLC. Pero bueno, que sepan que como mostré en el slide anterior, en la parte de OT tenemos un montón de módulos para adquirir datos. Ahorita simplemente lo vamos a enfocar la demo a los nuevos módulos, ¿verdad? Pero tenemos, acá puede ser Ethernet IP, como puede ser cualquier otro protocolo de OT. Y luego vamos a tener acá una máquina virtual que tiene esta IP, la 3.39. Ahí ya tenemos Vinode instalado. Vamos a instanciar dos módulos. Como les decía, una arquitectura bastante simple. Un módulo de adquisición de datos que va a ser el de Ethernet IP para poder leer datos del PLC. Y luego el módulo Historian que nos va a permitir poder enviar los datos a la base de datos Timescale DB. En este caso, la base de datos se encuentra en el mismo ordenador, en la misma IP, la 3.339. Tenemos tanto Vinode como la base de datos localmente en el mismo ordenador. ¿Ok? Entonces ahora voy a entrar, aquí tengo un escritorio remoto a la máquina virtual. Acá arriba pueden verla, vamos a mover esto un poco a un lado. Vale, perfecto. Acá pueden ver la IP de la máquina, ¿verdad? Y acá tenemos ya instalado Vinode. Como muy bien saben, Vinode funciona como un servicio de Windows. La instalación es bastante rápida. El instalador creo que no llega a pesar unos 50 megas. Es hacer clic derecho, ejecutar como administrador, siguiente, 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 y ya tenemos el software instalado. Entonces, luego el software luego tiene un servidor web que se ejecuta localmente, es otro módulo del software. Aquí nos vamos a logar, aquí estamos apuntando a localhost y a puerto 8003. Estamos haciendo una conexión por HTTP y ahora entramos en lo que es la interfaz del software. Esta interfaz nos permite básicamente dos cosas. Nos permite configurar y parametrizar cualquier módulo dentro de Vinode o hacer conexiones entre Vinode y también nos permite visualizar los datos que está leyendo o que están pasando a través de este Vinode. Entonces, solo por navegar un poco acá por las pantallas, acá en el panel de la izquierda, tenemos la data en tiempo real y data histórica en caso de que estemos historizando los datos. Respecto a alarmas, podemos visualizar alarmas en tiempo real y también podemos historizar las alarmas. Y acá en el apartado de sistemas es el más importante porque aquí es donde hacemos toda la configuración del software. Y luego está aquí el apartado de user. Aquí tenemos lo del doble factor de autenticación y podemos hacer cualquier cambio o cualquier sí, cambio que necesitemos hacer con el password del usuario con el cual estamos logados en Vinode. Entonces, para mostrarles, voy a ir acá a System y a Config. Eh, Acá vamos a los módulos, ¿verdad? Ya yo tengo configurado este Vinode. Si quisiéramos crear un módulo nuevo, hacemos clic aquí en las tres líneas, nuevo módulo, le pongo el nombre que yo quiera al módulo, módulo A, por ejemplo. Y acá en el tipo de módulo están todas las funcionalidades y protocolos que soporta Vinode al día de hoy. Como comentábamos, son más de 50 funcionalidades. Por ejemplo, aquí por mencionar algunas, vamos a ver, acá tenemos el Historian, que es el historiador nativo de Vinode. Tenemos los clientes de IS, IS-102, IS-104, el nuevo servidor de IS-104. ¿Qué más? Tenemos, bueno, el nuevo MCP Server para hacer la integración de Vinode con aplicaciones de inteligencia artificial. Respecto a Modbus, tenemos la parte de Modbus Client, también de Modbus Server o Modbus Slave, el MQTT para envío de datos a la nube. Respecto a la parte de OPC, soportamos tanto el OPC clásico como el OPC UA para adquisición de datos. Somos servidor de datos en OPC UA. Bueno, también está la especificación de OPC XML, que no es tan utilizada, pero bueno, existe, ¿verdad? Luego REST API, este protocolo lo utilizamos mucho, como decía antes, para integración con sistemas ERP tipo SAP, Navision, ¿verdad?
Estos sistemas ya soportan nativamente este protocolo y es muy fácil integrar los datos de planta con estos sistemas utilizando este protocolo, el Siemens Client y bueno, y muchos más, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo defino que esto va a ser un cliente Siemens para leer datos de PLCs de Siemens, perdón, al guardar el módulo A, ahora me aparece acá en mi listado y acá es donde yo empiezo a parametrizar el módulo, ¿verdad? Entonces, les muestro acá para el módulo Ethernet IP. eh, bueno, de hecho esto lo podemos eliminar porque era simplemente para que lo vieran. Esto lo borramos, ¿vale? Porque no lo vamos a usar. Vale, el módulo que llamé Ethernet IP es de tipo módulo Ethernet IP Client y el Historian es el tipo de módulo es Historian. Bueno, acá el nombre coincide bastante porque lo puse muy similar. Entonces, vamos ahora a dentro del módulo de Ethernet IP. Y acá lo que decíamos de los límites, los módulos de Vinode no tienes limitación ni de conexiones ni de variables. Entonces yo tengo acá, ya yo tengo creado una conexión con un dispositivo que llamé D1 y aquí simplemente hay que parametrizar la conexión hacia el PLC. Entonces acá es un PLC de Allen Bradley, un Micrologix de la familia 800, ¿verdad? Tengo que especificar la IP del PLC, que si volvemos a mi diagrama lo tenemos acá. Esta es la IP del PLC, ¿verdad? Y, y el puerto por defecto es el 44.818. Si no hay ningún cambio que haya hecho el programador del PLC, por defecto este es el puerto para comunicar con el PLC. Luego, específicamente el protocolo Ethernet IP te permite hacer browsing. Yo por ejemplo, puedo expandir acá, tengo un lugar donde puedo hacer browse, ¿verdad? Puedo seleccionar el dispositivo al cual le quiero hacer browsing y si selecciono D1, acá me va a mostrar todo el address space o todos los tags o variables que están definidas en el PLC. No todos los protocolos evidentemente de OT soportan esto, algunos sí lo soportan y uno de ellos es el protocolo Ethernet IP. Entonces acá con simplemente hacer un drag and drop entre esto y mi estructura de Vinode, automáticamente puedo dar de alta las señales, ¿ok? Entonces, una vez tengo configurado ese módulo, si ahora voy a tags, acá dentro de Vinode tú puedes crear tu propia estructura de carpetas dentro de carpetas. Tú puedes definir aquí el address space como quieras dentro de Vinode. Yo, por ejemplo, creé una carpeta que se llama micro 850 y añadí del PLC estas ocho variables. ¿Ok? Para la demo solo nos vamos a enfocar en la variable que se llama counter y en la variable que se llama real. ¿Ok? El resto son variables del programador que sirven para jugar un poco con el contador. Si expando, por ejemplo, la variable counter, aquí esta es la definición de la variable dentro de Vinode. Cada variable que nosotros definimos dentro de Vinode tiene todos estos atributos. Y bueno, lo más importante es definir el source de la variable que lo tenemos acá. Acá. Entonces, cuando le habilitamos el source, esto es en caso de que no hayamos usado la opción de browsing para añadir la variable, porque si usamos lo del browsing, hacemos drag and drop, esto se autocompleta automáticamente. Se puede hacer de esa forma o acá manualmente, si tenemos el mapa de memoria del PLC, se puede completar la información. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí está este tag, lo estamos vinculando a esto, a la conexión al módulo de Ethernet IP, el nombre del módulo, el dispositivo. Lo estamos leyendo cada 1000 milisegundos, cada un segundo. Y este es el path de la variable dentro del PLC. ¿Ok? Entonces, bueno, y así para el resto de variables. Como pueden ver, cada una apunta a una variable diferente dentro del PLC. Entonces, si yo ahora voy a real time, selecciono mi carpeta micro 850 y aquí vamos a ver nuestros 7 tags. Tenemos el contador, tenemos el real. El real simplemente es como un tag vacío, es un tag vacío que le podemos escribir datos. Y el contador, bueno, lo gestiono con estas otras señales que tengo acá y ahora lo vamos a poner a contar, ¿ok?
Entonces, esto es un poco la parte de adquisición de datos. Si regresamos al diagrama, ¿verdad? Ahora lo que hemos hecho es configurar este vNode, el módulo de Ethernet IP, para conectarnos al PLC y leer estos 7 tags que definimos dentro de vNode. Ahora vamos a ver un poco la parte de la historia. Entonces, bueno, la historia lo mismo, hay que crear el módulo que es de tipo historian y acá, bueno, casi todos los parámetros se pueden dejar por, bueno, se pueden modificar algunas cosas, pero se pueden dejar por defecto así. Aquí, por ejemplo, está habilitado todo el tema del store and forward. Y acá en el database time, si usamos la embebida, era lo que teníamos antes, que iba con el MongoDB, y si usamos external, ahora tenemos dos opciones. Tenemos o el MongoDB externo o el Timescale DB externo. ¿Ok? En este caso, bueno, vamos a utilizar el Timescale DB, que lo tengo localmente instalado en esta misma máquina. Acá están, bueno, los datos para comunicar, bueno, está el localhost, el puerto para comunicar con la base de datos, el nombre de la base de datos, que se llama Postgre, y luego el username y el password, ¿ok? Para poder conectar con el Timescale DB. Entonces, al hacer yo esto, ya configuré la conexión entre este módulo Historian y el Timescale DB. Pero ahora me falta decirle a los tags que se historicen en el Historian. Como estamos utilizando el historiador nativo de vNode, regresamos acá a config y a tags. Y acá en la misma definición de los tags, fíjense que acá abajo, debajo del source, yo puedo habilitar la historización del tag y le puedo decir en que bueno, el nombre del módulo del historiador, que en este caso es historia. Entonces, al hacer esto en la definición del tag, este counter que estoy leyendo del PLC va a ir a parar al timescale DB. De todos estos 7 tags, estoy solo historizando el counter y el real, que lo pueden ver acá abajo. Si reviso, por ejemplo, cualquiera de estos otros tags, fíjense que la historización lo tengo deshabilitado. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a escribir, por ejemplo, acá algunos valores en el real, ¿verdad? Vamos a poner acá, ahí pusimos un 30, vamos a escribir, por ejemplo, ahora un 40. ¿Vale? Estamos escribiendo directamente el tag en el PLC. Y si ahora acá tengo el Postgre, ¿verdad? Ya yo tengo hecha una, bueno, como les decía, el Timescale DB es una extensión en Postgre para series temporales, ¿verdad? Acá ya yo tengo hecho una query, ¿verdad? Para, para seleccionar las filas de la tabla del Timescale DB. Y cuando ejecuto la query, aquí pueden ver, aquí están los valores justo que acabo de escribir para el tag micro 850 real, está el 30 y el 40. Aquí pueden ver que hay un 20 y un 10 que desde hace algunas horas, ¿verdad? Eso fue de otro webinar que tuvimos en la mañana y de hecho acá hay unos datos antiguos un poco del contador que lo teníamos funcionando en el webinar que hicimos un poco más temprano para Europa, ¿ok? Entonces ahora, por ejemplo, para hacer, déjame mover esto acá, vale. Ahora el contador lo tenemos en cero, vamos a iniciar el contador, ¿verdad? Ahí empezó a contar, va de en uno en uno. Esto significa que el contador va a llegar hasta 100 y cuando llegue a 100 se va a empezar va a haber un decremento del valor hasta volver a cero y así va. Y si ahora voy de nuevo al Postgre y lanzo mi query, aquí pueden ver que, bueno, que tenemos todos los valores que estamos insertando en nuestra tabla de contador. Vuelvo a lanzar la query y aquí podemos ver, los estamos ordenando. Acá lo pueden ver al final que los estamos ordenando por el timestamp, sí, el timestamp descendente. Entonces, por eso siempre el último valor lo tenemos acá arriba del todo. ¿Ok? Importante, antes de haber pasado a esta parte de la inserción en la base de datos, esto es algo que está bastante bien. Si vamos acá a System y a Diagnostic y vamos acá a Real Time Logs, aquí, por ejemplo, podemos validar, ya sea tanto para el Ethernet IP como para el Historian, que primero del Ethernet IP que estemos conectados al dispositivo y leyendo datos, y del Historian que estemos enviando los datos a la base de datos para que se historicen.
Si ahorita hacemos, por ejemplo, un trace de, de estos datos, bueno, aquí vamos a ver todo lo que está haciendo el módulo que seleccionamos, que fue el historia. Y bueno, aquí vemos cómo él va haciendo las inserciones en la base de datos relacional. ¿Ok? Eh, vale, perfecto. Déjame. Entonces, bueno, eso era un poco lo que les queríamos mostrar en la demo, volviendo acá a nuestro esquema. Bueno, es eso. Leímos los datos con Binode de 7 tags de este PLC de Allen Bradley y luego en el mismo ordenador, en la misma máquina virtual, historizamos nativamente las variables con Binode. Entonces, fíjense que a nivel de configuración, una vez tenemos instalada la base de datos, a nivel de configuración es muy sencillo para ya estar guardando datos en la base de datos. ¿Ok? Y bueno, y como les decía antes, la ventaja de tenerlo en el Timescale DB es que, bueno, es una estructura que es sí, es compatible con el estándar SQL y sí, para los programadores o para las personas más de IT que tienen bastante experiencia trabajando con sentencias SQL, es mucho más fácil luego para explotar externamente ya esos datos que tenemos en la base de datos. ¿Ok? Perfecto. Bueno, esto era un poco el webinar, nos extendimos un poco, pero ya estamos finalizando, ¿verdad? Bueno, aquí un poco para hablar del bonus que ofrecimos al comienzo del webinar. Básicamente ofrecemos una asesoría completamente gratuita. ¿Ok? Si necesitan ayuda para diseñar alguna arquitectura de algún proyecto que estén trabajando o estén interesados en preparar alguna prueba de concepto para algún cliente, bueno, que sepan que todas las personas que asistieron al webinar, bueno, van a tener disponible una licencia demo de 30 días para poder llevar a cabo ya sea la prueba de concepto o para poder discutir con ustedes cualquier arquitectura que necesiten proponer en algún proyecto, ¿verdad? Bueno, aquí no se preocupen que luego vamos a compartir tanto la grabación como la presentación, ¿verdad? Aquí pueden tener acceso para reservar esta, esta reunión con cualquiera de nosotros. Y bueno, y ya llegamos un poco a la parte de preguntas. Fernando, no sé si tienes más Vale. o menos las preguntas a la mano o si has Sí, podido ir. bueno, las hemos ido resolviendo, pero si quieres comentamos algunas y si quieren, bueno, van escribiendo más y el resto las resolvemos ahora en vivo. Vale, que para mencionar algunas, bueno, sí, decía Juan, si teníamos los módulos solo de Allen Bradley, Siemens y Schneider, ahí ya le Ujú, contestamos que, bueno, que además de eso podemos conectar con PLCs de ABB, con PLCs de Honeywell, cualquier dispositivo que hable Modbus, pueden ser PLCs de Schneider o de cualquier otro claro. fabricante. Y bueno, y luego están los módulos que has ido mencionando, Pedro, el IS-104 Maestro, el DNP3 Maestro, que también era otra pregunta de Isaac, si éramos compatibles con DNP3. Ujú. Que sí. Bueno, lo importante ahí es que imagínense que en algún momento tienen algún proyecto y no saben si lo soporta o no. Siempre, tanto Diego como Fernando como yo, vamos a estar disponibles y nos pueden hacer la consulta sin problema y los podemos ayudar. Sé que muchos de ustedes ya usan la herramienta, pero bueno, siempre estamos desarrollando nuevos protocolos o nuevas funcionalidades y siempre, bueno, estamos escuchando a nuestros clientes para cualquier consulta de este tipo. Correcto. Luego José Antonio nos preguntaba si la adquisición de datos era por pooling, por suscripción o si era configurable. Entonces, bueno, ahí ya le comentábamos que dependía del protocolo de Al adquisición. protocolo, claro. Ujú. Si el protocolo lo soporta, bueno, normalmente es configurable dentro de Binode. Si no lo soporta, como es el caso de Modbus, bueno, ahí estás atado a hacerlo por pooling. Pero Ujú. básicamente sí, depende del protocolo de captura de datos. Luego nos decía Ferran que si los datos en Timescale DB están encriptados, que ahí Diego le respondía que no, que una Ujú. vez que tú los envías a Timescale DB con una herramienta de Postgre, puedes explotar esos datos. Entonces no están capados, digamos, o encriptados para que
Ujú. vengan algún cliente a consultar esos datos. ¿Qué Vale, más? A perfecto. ver, porque son varias. Había una pregunta de una parametrización de controladores de Honeywell para Víctor, pero ya le envié los datos para que nos diga un poco más de qué controladores quiere comunicar. Y preguntaba Jordi también el coste del conector MSP. Ujú. Y ya le comentábamos que entra dentro Sí, del es que estándar igual, de... sí, igual que cualquier otro módulo. Exacto. Luego David también, si quiere una pregunta específica sobre los extended properties de los controladores de Rockwell, que no estamos seguros, pero ya me apunté los datos de David para consultarlo. Ujú. ¿Qué más? A ver, no sé si hay algunas nuevas. A Hay ver. una última ahí que Daniel. Vale, Daniel, sí, sí. respecto a Modbus. Daniel Ujú. Ariel, ¿funciona por protocolo Modbus RTU o solo con TCP? No ambos. O Ambos. sea, puede ser Modbus RTU, Modbus TCP o Modbus RTU encapsulado en TCP. Ujú. Ujú. Perfecto. Vale, bueno, creo que de momento, a ver si hay alguna más. Aquí están los datos de Pedro y de Diego. Correcto. Y bueno, si quieres cualquier consulta que tengan sobre el software, nos pueden escribir bueno, a Pedro o a Diego y ahí seguramente los podemos atender. Ujú. Una cosa que hacemos es si son clientes que no conocen el producto, sí que dedicamos unos 30 40 minutos a hacer una presentación con todas las funcionalidades del software, ¿vale? Entonces, si hay alguno interesado, también nos puede escribir y organizamos esa presentación un poco más introductoria a todas las funcionalidades de Vino, ya que hoy fue como bastante breve para ir a detalle del webinar. Ujú. Perfecto. Vale, muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Sabemos que bueno, que ahora el tiempo vale, vale oro, más que nunca. Y bueno, gracias a todos por participar. Muchas gracias.